a desplazar lateralmente porque se encuentra con la atmósfera, ¿ya? Y al desplazarse lateralmente, ¿qué va a empezar a ocurrir? Se empieza a enfriar. Entonces, en algún momento esto al enfriarse va a volver a entrar por debajo de algo que es más liviano. Finalmente, ¿qué es flotar? ¿Ya? Flotar es tener un cuerpo de menor densidad inmerso en algo de mayor densidad. Lo dije al revés. Es tener un cuerpo, lo dije bien, es tener un cuerpo de menor densidad inmerso en algo de mayor densidad, ¿cierto? Por eso el aceite flota en el agua, por ejemplo, ¿ya? O el aire, o el helio flota en el aire naturalmente, ¿cierto? Y por eso los globos de helio flotan sobre el aire más nitrogenado. Entonces, estos modelos justamente sustentan esta teoría electrónica de placas, que en el fondo vamos a generar un motor que genera algo muy caliente y a medida que se empieza a desplazar, esto se empieza a enfriar. Este es el sustento para hablar de cómo se forman las cordilleras en nuestro país, ¿ya? Es decir, nosotros tenemos una corteza que entra fría y en algún minuto, por profundidad, va a ser más calor, va a haber más temperatura, ¿ya? Y esa temperatura lo que va a generar es que esta roca se funda y finalmente le forme lo que nosotros en geología conocemos como arco volcánico o el orógeno, pero esas son sutilezas quizás para, desde la geociencia, nosotros vamos a hablar de cordillera, ¿ya? O de cordón montañoso. Y ese cordón montañoso se va a formar justamente por esto, porque tenemos algo que es menos denso, que está buscando ascender, y al igual como cuando se forman burbujitas, cuando hacen, por ejemplo, una salsa de tomate, y empiezan como a ascender, y empiezan a levantarse como pequeñas montículas, cuando empieza a quedar más espesa, ¿cierto? Va a ser exactamente igual. Aquí vamos a tener la formación de una de lo que sería la cordillera. Entonces vamos a tener dos tipos de márgenes. Primero los márgenes que crean corteza, ¿cierto? Que son justamente, y perdón que retroceda la presentación, pero son justamente lo que explicaría, ¿cierto?, la separación entre estos dos continentes y entre varios continentes más, ¿ya? Y segundo, y que genera corteza, crea océanos, ¿cierto? Y tenemos aquí las rocas más jóvenes del planeta. Y en consecuencia, zonas de subducción, que sería acá, es donde tenemos que se pierde la corteza, porque en algún minuto esto va a llegar a fundirse, ¿ya? Y formar lo que, como les decía, es el cinturón montañoso. Bien, entonces, obviamente este desplazamiento no ocurre, yo no puedo decir se movieron 10 kilómetros en un año, eso es imposible, ¿ya? Lo más rápido que nosotros sabemos de algunas tasas de convergencia son, por ejemplo, las placas que se encuentran a la altura de Isla de Pascua, por ejemplo, que se mueven alrededor de 16 milímetros por año. Calculen eso, 16 milímetros por año llega a ser 1,6 centímetros por año. O sea, en 10 años serían 16 centímetros. Nosotros como humanos no podríamos percibir eso. Nadie se va a quedar parado mirando 10 años que una placa se mueva sin moverse de ahí. A menos que me alimentaran, me mantuvieran, no sé. Que pudiese eso y aún así no veríamos el cambio. Para eso existen instrumentos que hacen eso. Pero lo interesante es que nosotros podemos justamente ver cómo ha sido el desplazamiento por varias cosas. La roca está más fría, la edad de la roca que se puede datar por isotopía, ¿ya? Y también lo que conocemos como polaridad magnética, ¿ya? La magnetosfera en la Tierra va sufriendo variaciones. Hoy, coincidentemente, o favorablemente más bien, para la humanidad, el norte polo magnético coincide con el norte geográfico, pero eso no siempre es así y va variando cada cientos de miles de años, y eso lo podemos medir porque hay minerales, como explicaba el colega anteriormente, que tienen distintas propiedades, y algunas propiedades son tener propiedades magnéticas. Entonces se van a orientar conforme a eso, las brújulas se orientan conforme al norte magnético, ¿cierto? Y lo mismo va a pasar con algunos minerales como la magnetita, la ilmenita, otros minerales que son magnéticos. ¿Ya? Esto nos permite entregar una edad aproximada, y eso es lo que nosotros hacemos principalmente en geología. Nosotros somos contadores de historia, pero no de la humanidad, sino de la historia de la Tierra, desde hace 4.500 miles de millones de años hasta el presente. Esos procesos están muy asociados a lo que es la tectónica y cómo eso forma ya cordilleras. Entonces ya tenemos el primer punto, la formación de cordilleras. Y particularmente en Chile, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos la tenemos la placa de Nazca, ¿cierto? Aquí tenemos el continente. La placa de Nazca es una corteza más densa, por lo tanto tiende a meterse por debajo de esta corteza que es continental, sudamericana, menos densa,
¿Ya? Eso genera la subducción y lo que les acabo de explicar de la formación de agua. Por aquí tenemos la placa antártica. La placa antártica también converge en esta zona, ¿ya? Y vamos a dar cuenta en un ratito más que es la subducción justamente la que me va a permitir la generación de la mineralización. Entonces, como preámbulo, Chile es un país tectónicamente activo, lo que genera que tengamos un gran cordón montañoso que se extiende de norte a sur, donde tenemos una cantidad importantísima de volcanes. Los volcanes más peligrosos de Latinoamérica se encuentran en Chile. Pero asimismo, esas que podrían verse como desventajas comparativas con otros países, como la tectónica, los terremotos, los volcanes, son a su vez las que generan que seamos uno de los países con la riqueza más preponderante a nivel mundial en materia de recursos minerales. Dicho eso, paso entonces a entender de qué se compone el planeta. Yo hablé de densidades. La densidad depende justamente de material, ¿cierto? Un material que decae el agua, nosotros sabemos que tiene una cierta densidad. El mercurio es mucho más denso. Si yo tengo un vaso, una botella de Coca-Cola con agua, van a ser 200 ml, con mercurio son aproximadamente 13 kilos, ¿ya? Y nosotros vemos que hay densidades diferentes de distintos materiales, ¿ya? Necesitamos entender de qué se compone nuestro planeta para poder entender justamente por qué se forman estos minerales. Entonces, los elementos que componen en la Tierra principalmente van a estar asociados a las capas de la Tierra según su composición química. Ya, y voy a hablar particularmente de la composición química, no de las diferencias físicas en este momento. ¿Ya? Y nosotros tenemos una corteza que es súper delgadita, que no representa más allá del 0,5% de toda la Tierra. Lo que es mayormente preponderante en la Tierra es el manto, que alcanza a ser casi 2/3 de lo que es toda la Tierra, y el último tercio vendría siendo lo que es el núcleo tanto interno como externo. No voy a hablar hoy de si estas cosas son líquidas o sólidas, para eso existen métodos geofísicos para interpretar esto. A mí lo que me interesa es que se entienda por qué existen elementos, en consecuencia de la formación de minerales en superficie, que no se forman en profundidad. Primero hay que reconocer que existen 13, aproximadamente 6, aquí nombré 10 nomás, pero faltan aquí algunos más. Alrededor de 13 elementos que se consideran elementos mayores. Son los elementos que forman la corteza, los minerales formadores de roca. Como el cuarzo, por ejemplo. El cuarzo es uno de los minerales más abundantes de la Tierra. El feldespato es un mineral muy abundante. No paga nada, no tiene nada de cobre, nada de minerales importantes, pero sí nos ayuda a entender procesos. Y vamos a darnos cuenta que estos elementos son preponderantes en la Tierra para poder entender justamente qué características tienen estos elementos. ¿Ya? Entonces, justamente lo que ocurre es que hay elementos como el sílice, el sodio, el potasio, ¿ya? Que son elementos más bien livianos. ¿Cómo nosotros vemos que un elemento es liviano y que un elemento es pesado? Es bastante sencillo, la verdad. La tabla periódica es bastante intuitiva, no es algo que les sugiero, no se la aprendan de memoria jamás. Tratan de aplicarlo, entenderlo, interpretarlo. Y se van a dar cuenta que muchas cosas que están ahí son para facilitar el entendimiento de los 92 elementos, o 90 en realidad elementos que más bien merecen la pena la tabla periódica. Elementos naturales, ¿ya? Porque hay elementos que son artificiales que no nos van a interesar de momento, al menos desde el punto de vista geológico. Pero que sí vamos a dar cuenta que hay varios elementos que justamente tienden a quedarse en superficie, ¿ya? Que son los elementos más livianos, y los elementos más densos, particularmente el hierro, el cobalto, el níquel, tienden a quedarse más en profundidad. Entonces, aquí llega la famosa tabla periódica. Yo sé que muchos le tienen miedo a la tabla periódica, ¿ya? Y la ven, y la química, muchas veces nadie se da bien con la química, pero la química es súper entretenida, y cuando la vemos aplicada con contextos como la física, y cruzamos la barrera de la termodinámica, por ejemplo, ¿ya? Y empezamos a ver que los elementos no están ahí porque sí, sino que dependen de condiciones adicionales o condiciones diversas, ¿ya? Que nos permiten clasificarlos. Entonces nosotros vamos a ver que hay elementos que para nosotros van a ser sumamente estratégicos de considerar. Vamos a partir por los metales de transición, ahí donde se encuentra el famoso cobre, por ejemplo, el número 29, el zinc, y en general todos estos elementos cumplen con estas características que les comento acá. Forman enlaces covalentes, pero también enlaces metálicos. Son sumamente variables, tienen propiedades muy diversas y tienden a cristalizar generalmente
cobre, el zinc, lo que hace que los podamos encontrar mayoritariamente en la corteza. A su vez, otros elementos como el cromo, níquel o cobalto necesitan justamente hidratarse, es decir, disminuir su densidad para que nosotros los podamos encontrar en superficie, ¿ya? Si es que han escuchado de los suelos lateríticos, son justamente suelos muy ricos en estos elementos porque son rocas que ya se han ido alterando y permiten que estos elementos se encuentren en superficie. Y en general, estos elementos, desde el escandio hasta el zinc, desde el 21 hasta el 30, ¿ya? Tercer periodo, grupo 1B, grupo 8A, ¿qué más les puedo decir de esto acá? Si lo vemos desde la nomenclatura química, orbitales presentes, ¿ya? Vamos a encontrar principalmente las mayores menas que nosotros vemos en Chile, ¿ya? Después entra un segundo grupo de los elementos que son sumamente importantes, que son los metales nobles. Y aquí quizás el que más destaca, porque es el más conocido, es el oro, ¿ya? Son en general, como su nombre lo dice, como los gases nobles. Son elementos que tienden a reaccionar poco, ¿ya? Si nosotros buscáramos algún compuesto de oro, generalmente se da con mercurio, no por nada se amalgama el oro con mercurio. Y también podemos encontrar algunos minerales como el teluro de oro, que se llama calaverita, es un mineral muy particular, donde podemos encontrar también que se encuentra asociado, pero en general lo vamos a encontrar como mineral nativo, ¿ya? Y estos otros de acá, el rutenio, el rodio, el paladio, el osmio, el litio, el platino, son elementos que se conocen como los elementos además del grupo del platino, ¿ya? El grupo del paladio y el grupo del platino, ¿cierto? Y estos 6 más bien se utilizan para este tipo de cosas, para petrología experimental, ¿ya? Teníamos lejos. Petrología experimental. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros los vamos a usar por sus grandes características de temperatura, sirven para justamente entender estos contextos de temperatura altos y por eso van a ser utilizados para hacer experimentos principalmente. Pero el oro no, el oro tiene un valor importante, un valor adicional y muchas veces la gracia que tiene es que se puede compartir además, como les digo acá, también afines a fases metálicas y parcialmente a fases sulfuradas. Todos estos elementos tienen estados de oxidación muy diversos, lo que permite que los encontremos tanto en superficie como más en profundidad. Bien, después vienen las tierras raras. No voy a andar mucho en ellas, solo comentar que sí, cada vez han agarrado mayor fuerza, son metales, ¿ya? Y también son considerados metales de transición, como los elementos que les mostraba anteriormente por acá. Ahora, la diferencia está en algo particular, si alguien me lo dice después afuera, sacar una libreta. No, de geología, una libreta geológica. Ya sabe la respuesta de por qué son metales de transición, cuál es la particularidad que tienen las tierras raras, ahí lo podemos conversar, ¿ya? Pero lo interesante es que han agarrado mucha fuerza, son también elementos muy diversos, ¿ya? Eso particularmente depende de su potencial iónico. Para entender el potencial iónico fácilmente es como la fuerza que tiene por el tamaño que tiene, ¿cierto? Cuánta carga logra almacenar versus el tamaño que tiene. Mientras más grande es el radio, probablemente mayor va a ser, menor va a ser la carga. Y mientras más chiquititos a veces son más fuertes, ¿ya? Ciertos elementos. Son bastante desconocidos en general, pero su uso últimamente ha agarrado mucha fuerza en el mundo de la minería, particularmente por las potencialidades que se pueden lograr en distintos rubros muy diversos. Y finalmente, ninguno de estos metales podría funcionar sin que no existieran estos, los semivolátiles, ¿ya? Y en los semivolátiles vamos a ver particularmente la presencia del dióxido de carbono, lo que permite que se formen carbonatos, ¿ya? Carbonatos de cobre, como la malaquita, por ejemplo, ¿ya? O la azulita, y que se formen, pero por sobre todo la presencia del azufre, tanto en ambientes oxidantes, formando dióxido de azufre y en consecuencia minerales sulfatados, ¿ya? Por ahí el proceso minero, en la presentación anterior se habló de la calcopirita, la pirita, que son minerales sulfurados, ¿ya? Que son más bien presentes en ambientes reducidos, ¿ya? Pero cuando estamos en ambientes, ambientes sulfurados, donde el azufre se ha oxidado, nosotros vamos a ver la presencia de minerales como la tacamita, la tacamita, la crisocola, ¿cierto? La malaquita, y en los otros casos vamos a ver la bornita, la pirita y la calcopirita, ¿ya?
Justamente el dióxido de azufre es uno de los grandes problemas que tenemos también en minería, por la generación de botaderos y otras cosas. Ahí se genera mucho material. Muchas veces nosotros vemos camiones que salen, yo soy de Rancagua, veía muchas veces camiones que salían de Machalín, en realidad desde Goya hacia Santiago, y eran camiones de ácido sulfúrico. Esta cosita de acá, el SO2, es un azufre parcialmente oxidado, en estado de oxidación 4, y si nosotros lo seguimos oxidando, llegamos al famoso H2SO4, el ácido sulfúrico, que es uno de los mayores materiales de desecho que vamos a encontrar en minería, principalmente en minería de sulfuros y sulfato. Bien. Entonces, llegamos ya a los yacimientos minerales. Aquí tenemos, bueno, la malaguita botroidal, ¿cierto? Cobre nativo, pirita, que no tiene ningún valor económico, más bien estético muchas veces. Y aquí tenemos la, se ve bastante mal, pero esto es galena, que vendría siendo un sulfuro de plomo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se formaron estos minerales? ¿Cómo llegamos a entender? Ahí yo agradezco también que se haya explicado qué es un mineral, ¿cierto? ¿Por qué los dientes no son minerales? Porque son naturales. ¿Por qué la obsidiana no es mineral? Porque no tiene una estructura definida. ¿Ya? Los minerales tienen que cumplir esas 5 características que Carlos mencionaba anteriormente. ¿Ya? Y con eso, nosotros vamos a ver que estos minerales se van a formar en función de estos elementos que yo anteriormente les mencionaba. Entonces, si volvemos al tema del tiempo y cómo se han formado los distintos yacimientos importantes de cobre, y principalmente cobre y molibdeno, ¿cierto? En nuestro país, vamos a ver que hay una historia de aproximadamente 300 millones de años hasta la fecha. Si lo piensan, si la Tierra tiene 4.560 miles de millones de años, ¿qué son 300 millones de años en todo este contexto? ¿Ya? Entonces, vamos a ver que se forman, claro, en el carbonífero triásico se forman fajas que dan presencia a minerales principalmente en el norte de Chile y Argentina. Después vamos a ver que en el Cretácico, donde vivieron los dinosaurios, también se formaron importantes yacimientos en la costa